Listo. Entonces, en esa película, ella ansiosa le dice, lo llama y el científico le pregunta, tú me estás preguntando qué hacer con el desarrollo tan acelerado de tu cerebro. Y ella le dice, doctor, dentro de una hora estaré usando el 60% de él. Y el científico le dice, pues lo único que te podría decir es que la misma naturaleza de la vida propone desde el principio la división de la célula en dos. Y eso significa que la vida solo quiere compartir lo aprendido. No hay un propósito más alto. Y si me preguntas qué hacer con el conocimiento que estás acumulando, te diría compártelo, igual que cualquier simple célula a través del tiempo. A lo cual Lucy dice, tiempo, eso es. Miren qué bonito apéndice de la película, porque nosotros somos un alma y un cuerpo dispuesto a compartir. Sin embargo, el medio, el entorno, nos hace competir. Y en la competencia perdemos fuerza, perdemos energía y lo más importante, perdemos la ayuda al otro. Ahí viene una serie diría yo, de defectos que se generan, como la envidia, como el orgullo, como la avaricia, justamente por querer competir cuando en nuestra genética y en nuestra alma no existe eso. Desde el momento en que somos creados ya estamos compartiendo. Ahora continúo. Espera aquí, no me deja pasar. Vamos a ver aquí. Ya, ahora sí. Para aquellos que no pudieron estar la vez pasada, les comento que el libro que estamos estudiando es La Maestría del Amor, escrito por el doctor Miguel Ruiz. Es mexicano, médico, su familia curandera, madre curandera, su abuelo un chamán. Por lo tanto, mezcló todo el conocimiento tolteca con la parte médica, generando así unos conocimientos que ha transmitido en sus obras, los cuatro acuerdos, el quinto acuerdo y la voz del conocimiento. ¿Cuál es el objetivo general de este taller de 12 sesiones? Proporcionar alternativas para sanar las heridas emocionales, recuperar la libertad que nos pertenece por derecho y reencontrar la alegría como parte esencial de las relaciones amorosas. Objetivos específicos: profundizar sobre el porqué del rechazo a nosotros mismos, aprender sobre por qué el control destruye lentamente la mayoría de relaciones, encontrar el por qué buscamos el amor en otras personas y no en nosotros mismos, y saber cómo perdonarnos a nosotros mismos. O sea que al final de estas 12 sesiones seremos capaces no solamente de respondernos, ¿verdad? Estas preguntas, sino también de plantear las soluciones que traen a las mismas. Aquí yo les mandé al grupo de WhatsApp para aquellos que no están inscritos. Ahora que lleguemos a la última diapositiva, está mi teléfono. Toman nota para poder hacerle llegar todos los resúmenes. Todas las semanas estaré enviando un mapa mental como este. Estuvimos analizando el primer capítulo, la mente herida, y concluíamos dos cosas importantes, que somos maestros del fingimiento. Comenzamos a ser, SER, lo que no somos realmente. Me voy a permitir leer tres partes. La primera, somos productos de nuestra genética física y emocional. El número 8, todos los seres humanos creamos un sueño personal propio. Miren la palabra sueño, no es la verdad. Y 12, el miedo a no ser tan buenos para otra persona es lo que nos lleva a ser varios en uno, buscando que no nos rechacen. Al final es un tema de sentirse amado, de sentirse aceptado. Y también, ahora para los nuevos, cuando vean cómo es el estilo del análisis, tuvimos unos aprendizajes. Uno de los aprendizajes es el número 3, actuamos en piloto automático. Nuestras respuestas son inmediatas, no hacemos un análisis frente a las circunstancias y así tomamos decisiones en la vida. 8, somos expertos en ser infelices. Somos unos autosaboteadores de la felicidad de nuestra vida porque no nos creemos merecedores de la misma.
Y tercero, el número 13, no sabemos quiénes somos realmente. Ese es, podríamos decir, yo ahora comentando con la persona con la que trabajo de todo el tema de redes sociales, vamos a hacer unos videoclips, ¿verdad? Con todos estos puntos para que podamos motivar a la gente, enviar ese videoclip de 30 segundos, de 40 segundos, pero que nos profundice un poquito en cada uno de estos aprendizajes. Vamos hoy al segundo capítulo, la pérdida de la inocencia. Entonces, en esta parte voy a leer la invitación que hice. No paramos de preguntarnos qué mundo dejaremos a nuestros hijos cuando la cuestión es qué hijos dejamos a esta sociedad. Es una frase que hemos venido leyendo desde hace muchos años y que lo que hoy nos trae justamente es ver qué niños y jóvenes le estamos dejando a este mundo. Resulta que ellos van a ser los líderes nuestros. ¿En cuánto tiempo? Mi hijo tiene 14 años. O sea que en 10 años comienza a ser ya parte de una sociedad productiva, generadora de ideas, generadora de riquezas, que aspiro no solamente sean materiales, sino espirituales, pero el tema es cómo lo estamos educando. Y lo importante del día de hoy es tener el objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? Tener conciencia que nacemos sanos, todos nacemos emocionalmente sanos, pero la crianza es la que nos enferma. Cuando tú eres niño, amas de verdad, no sabes qué es el amor, pero amas de verdad. Pero la misma crianza hace que ese amor por ti sea rechazado. Me parece uno de los temas más trascendentales de todo el libro porque habla de dónde surge ese miedo de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos esa inocencia? ¿Por qué dejamos de jugar? ¿Por qué dejamos de bailar? ¿Por qué dejamos de cantar? Entramos en materia para las personas que están hoy. Tenemos ya 30 asistentes. La pérdida de la inocencia, capítulo 2. Vamos a hablar de esta primera hoja. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una lectura donde subrayamos unas oraciones que serían como las centrales. Hacemos un análisis de estas oraciones y luego tenemos un aprendizaje. Si nos va bien, podríamos tener un chiste, si nos va mal, de pronto no. Es decir, es un tema de que la cuenta chiste sea efectiva. Entonces vamos a comenzar con el análisis de esta página. Y es bien interesante porque todos somos energía. Cuando entendemos que todos somos energía, quiere decir que hay algo superior a nuestro cuerpo físico que nos rige. Uno cree que el cuerpo emocional de uno está por dentro de uno. No, el cuerpo emocional de uno está por fuera de uno. Por eso sucede que cuando usted llega a un lugar y encuentra a una persona, lo que uno llama de buena vibra, uy, qué vibra chévere, qué aura chévere, usted se siente protegido, acompañado y da ganas de conversar. Como también llega a otro lugar y encuentra el escalofrío más grande o el frío más grande porque esa aura no está tan limpia. Quiere decir eso que tú sin necesidad de tocar el cuerpo físico del otro, si tocas el emocional. Por lo tanto, si somos energía, nosotros tenemos una frecuencia con la que vibramos. Y la frecuencia de la Tierra, ahora la vamos a ver, es demasiado baja. Imagínense ustedes que el amor tiene una vibración de 472 Hz. ¿Sí? Los Hz son las vueltas que da la energía sobre una onda. Y nosotros nacemos con esa vibra. Por eso es que ustedes ven que los niños reaccionan más a emociones que a situaciones. El niño no sabe qué es bueno, qué es malo, pero sí siente. No lo sabe, pero sí lo siente. Este cuerpo emocional es parecido a una alarma que te avisa cuando algo está mal. Por eso, cuando uno se siente con miedo, temeroso, enseguida el estómago comienza a darle patadas automáticamente. Pero cuando uno se siente enamorado,
ese mismo estómago te da cosquilla y por eso viene el término de me dio cosquillas o mariposas en el estómago. Significa eso que la vibración del amor te hace sentir bien y la vibración del miedo te hace sentir mal, definitivamente. Lo único es que estos términos coloquiales son usados muy espontáneamente, pero el fondo es ese, somos totalmente energía. Quiere decir eso que la frecuencia rige toda nuestra vida, absolutamente todo. Vamos a ver el chistecito de esta primera parte. Le preguntan a un químico, doctor, ¿con qué frecuencia refiere usted chistes? Y el químico contesta, periódicamente. El que entendió, entendió, como dice mi amigo Shusho. Entonces, ahora nos vamos con esta diapositiva que me parece bellísima. Cuando comencé a entenderla, cuando comencé a verla, yo decía, caramba, con razón estoy así. Miren la tabla de las emociones, de los niveles, de la calibración. La calibración es los hertz que se manejan y cómo se ve la vida desde esa emoción. Al lado derecho encuentran la vibración de la Tierra. La Tierra actualmente se mueve entre 7.83 Hz y 20.3 Hz. Significa que si yo me voy a la otra tabla, la tabla que tengo aquí al lado, esa vibración la estoy teniendo entre las emociones de vergüenza y culpa. Si uno sumara las energías de todos los casi 8.000 millones, 8.100 millones de habitantes que existe en la Tierra, ¿me escuchan? Yo sentí como si se hubiese ido el internet. Si uno suma todas las energías de esos 8.100 millones de personas, entonces nos encontramos solo en el 20 o el 30 Hz. Culpa y vergüenza. Ahora veamos arriba, subamos y veamos el amor. El amor, le decía a ustedes, vibra a 472. Entonces, para llegar de la culpa, la vergüenza, miren el miedo es el 100. ¿Qué emoción genera? La ansiedad. ¿Y qué visión ves tú con el miedo atemorizante? Todo te da pavor, todo te da miedo. Tomar una decisión te da miedo. ¿Será que mi papá sí? ¿Será que mi mamá no? ¿Será que mi hijo sí? Cuando tú llegas a la frecuencia del amor, que son esos 472 o 500 Hz, entonces ya todo te parece bueno. Cuando te encuentras con esa persona que no reacciona como tú quieres, en apariencia que reaccione, tú lo entiendes y ves en esa persona el dolor, ves en esa persona el miedo, ves en esa persona el abandono, ves a ese niño que se quedó allá sin ser escuchado. Pero para nosotros evolucionar, tendríamos que esta diapositiva llevarla a un ejercicio que podría ser incluso un taller de 4 horas. ¿Por qué? Porque para ir de una emoción a otra existe la meditación, existe la yoga, existe los ejercicios, existen oraciones, existen formas de que el cuerpo libere estas emociones de muy baja vibración y puedan irse. Entonces, paso a la siguiente diapositiva. Vámonos a otra página. Y aquí nos centramos en lo siguiente. Cuando sentimos dolor, es porque tenemos un problema que debemos sanar. O sea, a ti te duele una muela, tienes que ir al odontólogo, te duele el estómago y vas al médico a ver qué te pasa, pero resulta que cuando nos duelen las heridas emocionales, no. Pero ¿y para qué ir a un psicólogo? Yo estoy bien. ¿Cómo así que un psiquiatra? Yo estoy bien. Es decir, para las cosas emocionales no corremos con la misma urgencia que para las físicas. Significa eso que yo creo que no hay un problema. Y ahí es donde viene el problema, creer que no lo tengo. Hay un micrófono abierto. Ok, listo. Cuando sentimos miedo es porque algo no anda bien. Les decía yo la primera diapositiva, esa alarma que existe. Los niños sencillamente sienten emociones, por eso cuando se sienten seguros de una persona, están bien, cuando no lo rechazan. Es idéntico a un perro. Yo tengo aquí mi mascota que se llama City y yo tengo un negocio. Y cuando City ladra,
le estoy diciendo que la persona viene como a 40 metros, ya yo sé que tengo que estar alerta, porque él siente la energía de esa persona. Entonces no necesitan hablar para comunicarse. Y esto nos lleva a que aprendemos un determinado estado emocional. Y ese estado emocional es generado por nuestro hogar. Significa que si las emociones son frecuencias, si todos somos energía y mi hogar no impregna una energía de amor, sino una energía de miedo, yo voy a quedar contagiado con ese miedo. No hay forma de que me salga de ese círculo vicioso. Entonces, el aprendizaje de esta hoja, las emociones son frecuencia. Estaban Adán y Eva en el paraíso y Eva le pregunta a Adán, ¿me amas? Claro, preguntando por la emoción. Y le dijo a Adán refunfuñando, Eva, tengo otra alternativa. Creo que no. Entonces, ahí vamos viendo cómo las emociones vienen desde que fuimos creados como hombre y como mujer. Seguimos entonces con la siguiente página. Vamos por partes. Entonces ya sabemos que nacemos sanos, que somos vibraciones, que somos frecuencia. Y cuando estamos rodeados de un hogar donde los padres se pelean, donde falta la armonía, donde falta el respeto, donde se miente, entonces los niños van a seguir ese ejemplo emocional. Por eso es que a nosotros no nos sirve hablar de amor y respeto si no hay el ejemplo en la casa. Por eso es más importante el hecho que la palabra. La energía emocional de nuestro hogar nos crea a nosotros el cuerpo emocional. Y por eso, si crecemos en hogares con falta de amor, la sintonía del amor, esos 472 Hz se perdió. No tengo forma de recuperarlo. Y aquí podemos decir es cuando se rompe, cuando se pierde la inocencia, cuando se pierde la libertad, se pierde la felicidad y se pierde la tendencia a amar y creamos algo que podríamos llamar en temas religiosos el infierno, pero el infierno se vive aquí mismo. El infierno está en nuestro propio planeta. No necesitamos diablo, no necesitamos fuego. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en un hogar donde no hay armonía, no hay respeto y no hay amor, lo que se vive dentro de nuestro ser emocional es solo infierno, es solo tristeza, es solo depresión. Por eso recuerden en una intervención que hice con leones, el 16.8% de los jóvenes de hoy en día dicen estar deprimidos por algo y el 8.9% ha intentado o tiene idea suicida. Aquí podemos comprender qué es lo que pasa. Cuando uno entrevista a uno de esos niños, le dice, señora Yolima, lo que pasa es que mis papás no se quieren, ellos no me quieren a mí. Yo lo que veo es pelea, ellos ni me preguntan nada. Y yo que estuve casi 10 años en la Fundación Leones educando, me entrevisté con niños de toda Latinoamérica y eso era lo que me decía, a mí no me prestan atención. Yo quisiera que se preocuparan por mí, pero ellos no se preocupan por mí. Entonces uno cree que el niño le sobra la protección. No, 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 a los niños les falta mucha protección. Seguimos entonces. El infierno está allí antes de nacer. La felicidad del niño, que era correr, no era otra cosa que expresar amor. Ahora ya no se vuelve sino un engaño. Mira por qué estás corriendo, te vas a caer, te vas a ensuciar, la ropa se te va a dañar, los zapatos los vas a manchar, estás estrenando la ropa y el niño dice, pero si yo estoy feliz corriendo, por qué mi mamá actúa de ese modo? Y resulta que ya no lo hago porque corre, sino también lo hago porque no come, pero también lo hago porque no estudia, pero también lo hago porque traen los amiguitos a la casa, pero también lo hago porque él es el que se va para la casa del otro. Y cada vez que esos sobresaltos emocionales se dan en nuestros niños y en nuestros jóvenes, se bloquea por completo la sintonía del amor. Esa frecuencia bajó y de ese modo el niño concibe que correr, jugar, bailar y disfrutar de la vida se volvió algo
que para él no es seguro, porque cuando lo hago, mis padres me castigan o me regañan. Conclusión, comienzan los chicos a vivir en un mundo de inseguridad, inseguridad en su propio hogar. Imagínense cuando salen al colegio o se extrapola esto a la calle o se extrapola con los amigos, eso es lo que va. Una total inseguridad y cuando se encuentran con otros chicos, donde en el hogar sí hay hogar, donde hay armonía, entonces los niños dicen, "Pri, ¿por qué tu mamá no te regaña? ¿Por qué tu mamá habla contigo y conmigo sí me regaña?" Y esas comparaciones comienzan a hacerlos a ellos o buenos o malos. Y que creamos una dualidad sin proponernos. Por lo tanto, en esta hoja o en esta página, los niños no comprenden el actuar de sus padres, no lo comprenden. Los padres, vamos aquí a contar un chistecito a propósito de que los niños no comprenden el actuar de sus padres. Le dice el niño a la mamá, 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 en el colegio me llaman champú. Y ella dice, ay, Johnson, no más lágrimas, quédate tranquilo, por Dios. No entendemos por qué los padres nos colocan un nombre y después se burlan de él. Por ejemplo, no es que tu abuelo se llamaba así, es que tu tatarabuelo se llamaba así, pero es que mamá, los niños se burlan en el colegio. ¿Cómo se van a burlar si tu abuelo se llamaba así? Y son respuestas que no están interactuando con la pregunta real que el niño está haciendo. Entonces, siempre volvemos al capítulo 1, contestamos en piloto automático, pero nosotros no tenemos la culpa. Hemos sido también parte de un proceso y de una crianza de esa manera. Vamos al siguiente y es la injusticia abre una herida emocional en tu mente. ¿Por qué? Porque miren cómo pasamos. Lo correcto, lo bueno, eres bueno, eres malo. Y entonces ya el niño dice, bueno, si me porto bien, es justo. Si me porto mal, es injusto. Comienzan a aparecer, ¿sí? Ese tipo de conceptos abstractos para un niño que puede tener 5 o 6 años, pero en su interior se van haciendo realidad. Por lo tanto, los niños comienzan a no confiar en sus padres. Se comienza a reaccionar con miedo y la mente racional, no la subjetiva, sino esa que tengo aquí metida en el cerebro, acá arriba, intenta ver con esa experiencia que hago. Ah, bueno, entonces si mi mamá me va a pegar porque yo salgo con mis amigos, no le voy a decir que salgo con mis amigos porque me va a pegar. Comienza la mentira. Comienzan los niños a mentir porque saben que su papá van a reaccionar de forma violenta con él. A propósito de esto, en estos tiempos modernos donde los adolescentes se hacen tatuajes, una amiga se encontró a la hija de su amiga con un bonito tatuaje japonés en su cadera. Y este le dice, ay, mira, por favor, no le vayas a decir a mis papás que tú me vistes este tatuaje. Y le dice la amiga, te prometo que no, pero por cierto, ¿qué significa eso que tienes ahí escrito? Significa honestidad. Entonces ven cómo la incoherencia comienza a ser parte de la vida de los chicos. Se dice una cosa, pero se hace otra. ¿Pero se hace por qué? Por el temor, por el miedo al regaño, por el miedo a no ser aceptado. Vamos con otra hoja, otra página, y resulta que es que no aparece un miedo, sino que aparecen muchos miedos, ¿sí? El miedo al estudio, porque eres mal estudiante, porque no tienes amigos, porque no hablas, porque hablas muy duro, porque ves televisión todo el día, porque no lavas el baño. Comienzan a ser tantos que se genera una serie de miedos en los niños y a medida que el niño va creciendo, ese veneno emocional surte efecto, pero como chiquitín no te podía alzar la voz, ni te podía criticar, ni te podía hacer una observación porque no tenía la fuerza. Cuando es un adolescente de 13, 14 años, te cuestiona tu forma de ver la vida, o peor aún, sale de tu casa y no sabes para dónde va tu hijo. ¿Por qué? Porque ya la respuesta no es en el ambiente del amor, la respuesta es en el ambiente de la agresión, de la respuesta al otro. Ese niño o ese joven que vivía el aquí y el ahora,
que vivía preocupado era del juego, de la diversión, de ver cómo la mamá le compra ahora un juego que vale $30 y que uno no tiene plata para comprarlo, pero que uno hace lo que sea para comprarlo, comienza a pensar en el futuro. Entonces, Dios mío, si me porto mal, me regañan. Si me porto mal, me castigan. Aparece la palabra futuro cuando realmente para ser niños y jóvenes deberíamos siempre estar en el aquí y el ahora. El chico quiere recuperar esa armonía, quiere crearla en su hogar, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace un chico de 12 años que no es escuchado en su casa? ¿Cómo lo hace un niño de 8 años que no es escuchado? Pues resulta que esos niños comienzan a aislarse y el aislamiento no necesitan meterse en un cuarto, sino simplemente contestar con monosílabo. Sí, no, ujú, está bien, no está bien. De ahí no pasan de otra cosa diferente que no sea este tipo de respuestas. A propósito de esto, una profesora le dice a su alumno, a propósito de pasado, presente o futuro, oye Nachito, ¿qué tiempo es? Dime si es pasado, si es presente o si es futuro. Yo busco novio. Y le dice Nachito, señorita, en su caso es tiempo perdido. Entonces, en este mundo donde los niños comienzan a vivir, el niño también responde de manera automática. La capacidad de analizar el por qué y el para qué se pierde. Si hubieras crecido en un ambiente donde tu padre te hubiera dicho, es que esta experiencia que estás viviendo es para que entiendas qué es la humildad, para que entiendas cómo se puede dejar el orgullo atrás, las consecuencias de sus actos fuera totalmente diferente. Pero contestamos en piloto automático porque nosotros tampoco lo comprendemos. Aquí viene algo que es bastante doloroso con nuestros jóvenes y es que ya comienzo a generar el resentimiento y no perdonar al otro. Y los primeros que no son perdonados son los papás. Los papás. Ellos siempre terminan siendo los equivocados, los que no me enseñaron y podríamos decir que tienen razón, ¿cierto? Que tienen razón, ¿por qué? Porque son los adultos. Por eso este taller es importantísimo porque es que uno cree que va a comenzar ahora mismo con el chico. No, uno tiene que comenzar con el adulto. Porque imagínense ustedes, si yo no sé esto, ¿cómo lo replico con mi hijo? No tengo forma de hacerlo. Entonces hablaba con mi amiga Maribel Tejera hace como unos 8 días y decíamos eso, Yolima, es que Leones Educando a veces se concibe solamente con los chicos. No, es que hay que entrenar a los papás y a los padres de familia porque al final son ellos los que están mandando el mensaje de fondo en su hogar de qué es lo que son los valores. Y aquí entonces es donde con el resentimiento ya el niño no es inocente, ya yo hago las cosas para ver si hago una cosa, tomo rabia, me la debes, esto no debiste hacerlo, se comienzan a ver los enemigos y por eso vemos los chicos en pandilla, los chicos con diferencias en el mismo salón de clase y peor aún, en el mismo hogar. Vemos hermanos con grandes diferencias de pensamiento y formas de ver la vida. ¿Por qué? Porque como los cuerpos emocionales son vibraciones y no todos los seres humanos vienen con la misma vibración, el que viene con una vibración un poquito más elevada comprende la situación, pero el que vino con vibración baja no entiende. Y ese es el que se vuelve el rebelde de la casa, el que no entiende los porqué de las actuaciones del hogar, de los padres de familia. Entonces, ya desde aquí, quizás creas que bailar o cantar no está bien y comienzas a reprimir tu instinto natural, que es expresar el amor. Vemos los chicos tímidos, los chicos incapaces de hablar en una clase, de dar sus conceptos. ¿Por qué? Porque nos volvemos introvertidos. Es mejor no decir, porque si digo, de pronto me equivoco y no voy a ser aceptado. En esta parte es bien importante trabajar de la mano con los chicos y por eso en la escuela
que se supone es el segundo hogar, que yo definitivamente lo creo así, lo que pasa es que se han invertido los papeles y los padres también quieren invertirlos, es donde hay que hacer ese trabajo de seguimiento con aquel chico que llega ya molesto de su casa y no cree en ninguna salida que los profesores puedan dar en su escuela. Ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior, los seres humanos utilizamos el miedo para domesticar a otros. Cuando estamos llenos de veneno emocional, sentimos la necesidad de liberarlo y lo hacemos con otra persona captando su atención. Entonces usted ve que el niño arma la pataleta, ¡ah! Y llora y llora. Mi hijo de 3 años una vez me pidió un Mr. T ahí en un centro comercial y yo no sabía ni para dónde coger hasta cuando dije, lo voy a ignorar. Ignoraré, caminé hacia un lado y como que él se dio cuenta que se iba a quedar solo y me siguió. Pero comienzan a llamar la atención. ¿Para qué? Para no ser ignorados, justamente, para que siempre haya la forma de estar, pero ya el veneno emocional comenzó a generar justamente esa forma de reacción. Por lo tanto, las heridas comienzan a abrir ese cuerpo, comienzan a abrirse en ese cuerpo emocional. Esas heridas van a salir. ¿Por qué? Porque es que si somos energía, la energía busca el escape en el cuerpo, porque nosotros somos un cuerpo físico que contiene una cantidad de ondas energéticas. ¿Para dónde van esas ondas energéticas si no corro, si no hago ejercicio, si no tengo sexo? ¿Para dónde van? Tienen que salir y salen como ¡fum! La ira, la rabia, la molestia. Pero cuando yo capto la atención del otro, capto su frecuencia, ¿sí? Y resulta que si queremos traspasar ese veneno emocional a esa persona que creemos responsable de la injusticia, que fue mi papá, pero mi papá es poderoso y coloco aquí, entre comillas, poderoso, ¿por qué? Porque es el símbolo, el símbolo de la autoridad, es el símbolo al cual yo no puedo tocar y esa persona me dice, voy a abrir con de malas tú verás, es tu problema. Entonces, como no pude transmitírsela a mi papá, ¿a dónde salgo? A transmitírsela al compañero de clase o a la profesora o al rector o a la persona que es más débil, menos poderosa, y comenzamos ese juego del desgaste emocional. Entonces ves tu persona que ya siendo adultas, que tienen 40 50 años, quieren imponer siempre su voluntad y quieren decir yo tengo la razón y lo voy a hacer así y está el otro diciéndole cálmate, pero no hay forma de calmarla. ¿Por qué? Porque tengo que transmitir ese veneno que ha quedado impregnado. Y la atención es algo muy poderoso en la mente del ser humano. Donde tú pones tu atención, pones la acción. Por eso cuando uno tiene dolor en alguna parte, que tuve una uña encarnada hace como un mes y medio, y cada vez que yo me veía esa uña me dolía. Y cuando comenzaba a leer, cuando comenzaba a ver televisión, la uña me dejaba de doler. Es decir, cuando uno resta la atención a lo que es, el dolor desaparece. Pero cuando uno lo coloca, ese dolor es más fuerte. Sí pasa con nuestra vida emocional. Le echo la famosa sal a la herida y vuelvo y machaco y dele. Ahí viene el problema de niños deprimidos y niños que tienen grandes problemáticas sociales, ¿sí? Niños que uno dice, caramba, ¿hasta dónde llegó? Pero hasta dónde llegó es que desde los 3 4 años venía viviendo esta dinámica en su hogar. Para ser llamativo, y ahora vamos a esta diapositiva, me fascina mucho, ¿sí? Porque entonces vemos el poder, entonces vemos la gente poderosa, la gente con dinero, la gente autoritaria, la gente que llega a una institución educativa, a una corporativa, que llega a la iglesia, que llega, etcétera, y resulta que el poder, ¿sí? Es lo más importante para esa persona. Pero ¿por qué es importante? Porque se puede descargar el veneno que está guardado. ¿Con quién? Con el indefenso. Si no, hablemos de la historia de Adolfo Hitler, ¿sí? Un niño que tuvo grandes vacíos con sus padres, con sus abuelos, pero luego transformó ese veneno en el cambio de la mente. Se impactó tanto con sus discursos
a la gente que ese poder lo hizo tener esa gran capacidad de hacer cosas como las que hizo. Entonces, cuando tú estás herido físicamente, te duele una pierna, te duele un brazo, tú no te culpas y dices, ay Dios mío, yo sí soy malo, me duele el brazo. Así pasa cuando tú estás enfermo emocionalmente. Ay Dios mío, soy malo, estoy enfermo emocionalmente. No, porque cuando no hay conciencia de eso, tú dices, el responsable es el otro, el culpable es el otro. Entonces, el aprendizaje de esta página es el poder se utiliza para captar la atención porque soy un niño no escuchado. Entonces, todos estos poderosos que veamos es por eso. Hay un niño asustado, hay guardado que nunca fue escuchado en su hogar. A propósito de poder, no sé quién es abogado aquí, pero bueno, tengo un chiste de abogado. Dice, un hombre va donde un abogado, dice, ¿usted cuánto cobra por una consulta rápida? 100 euros por 3 preguntas. Caramba, pero ¿y eso no es muy caro? Sí, señor, dígame, ¿cuál es su tercera pregunta? El que tiene el poder, ¿sí? Es el que determina las condiciones del otro. Entonces, lo importante es cobrar conciencia de que sí estamos enfermos. Porque si uno acepta que está enfermo, comienza el proceso de recuperarse. Entonces yo me decía mi líder espiritual, ojalá que esté por acá. Yo tengo un líder espiritual de 80 años, de hace 10 años estoy con él. Es que tú eras orgullosa y a mí me daba una rabia. Uy, que es que tú eres iracunda. ¿Cómo? Yo me daba, imagínense, él me decía, yo no lo creí, y cuando ya fui tomando conciencia de que todos estos pecados capitales los tenía en mí, bueno, dije, bueno, ¿y cómo hago para quitar el ego? ¿Cómo hago para quitar la lujuria? ¿Cómo hago para quitar la pereza? Ya lo entendí y comencé a practicarlo, pero mientras uno no lo tome, no vamos a tener forma de ser conscientes. Si somos conscientes, resolvemos. El autocastigo inicia en la niñez. Existe un juez intransigente en nuestro interior para nosotros mismos y para los demás. Creamos la dualidad de juez y víctima en nuestro interior. Las creencias forman este juez y te llevan a una zona de confort emocional creyendo que es lo mejor para ti. Nosotros mismos nos castigamos. Nosotros mismos decimos no somos tan buenos. Pero también por el otro lado, nosotros mismos decimos, pobrecito de mí, yo no me merezco esto. Miren la antagonía que hay dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra mente, pensando ambas cosas a la vez. Pero todo eso está basado en falsas creencias. Cuando ese juez te dice que tu felicidad es demasiado buena para ser verdad, entonces entras en un autosabotaje. Ves tú la vida que no, yo no me merezco así, ¿cómo así? Espera, si será tan bien, tan bueno. ¿Y esto cuánto tiempo irá a demorar? ¿Por qué? Porque no te crees merecedor. Y ese veneno se va propagando de generación en generación. Entonces lo pasamos, vienen de abuelo, bisabuelo, y ahora estamos transmitiéndoselo a nuestros hijos. Aprendemos a tener la razón y hacer que los demás estén equivocados. Entonces yo soy el que hace y dice las cosas correctas, tú no. Tenemos que imponer nuestra forma de ser y de pensar a otras personas. Por lo tanto, esas relaciones jamás van a funcionar porque el que es la víctima, entre comillas, siempre va a hacer las cosas porque el otro lo obliga, pero no porque realmente nazca de su corazón hacerlo. Entonces vemos las parejas, que sobra decirlo, el dominante es uno o el otro y el otro termina acabando, destruyendo o no haciendo realidad sus sueños por el otro. Pero es que el otro necesita ser amado. Pero esa es justamente la manipulación en que se entra en un ejercicio del que tiene el poder con el que no lo tiene. Y mientras estemos enfermos, ninguna relación va a funcionar, pero por supuesto que no. Esto de creernos esas mentiras nos lleva a la mentira más grande que nos queremos hacer creer y es que somos perfectos. Después de mí no hay más nada. La Coca-Cola y yo somos idénticos. Damos una alegría y felicidad a todas las personas en el mundo y resulta que eso es mentira. Jamás podremos ser perfectos. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios para crear.
para evolucionar, pero todos tenemos defectos. Y por eso, aunque uno no lo quiera, termina uno mismo buscando al maltratador, al castigador, al que lo haga infeliz. Imagínense ustedes. Claro, porque no me merezco, no soy tan bueno, oye, yo debí ser mejor y entonces llega el otro, me castigó y eso es algo inconsciente, pero yo me lo merezco porque no fui capaz de. Y cuando nos rechazamos a nosotros mismos, solo queda algo por decir y es que el amor no existe. Porque es que si no me quiero yo mismo, si yo no me autoprotejo, ¿quién lo va a hacer? Es un círculo vicioso del rechazo y la perfección. Soy perfecto, pero no, el otro me rechaza, pero sí, ¿por qué? Porque somos duales. Y el peor maltratador de todos, es uno mismo. Aparece el desquite con uno mismo. La energía que atraes es el mismo tipo de energía tuya. Entonces, ¿por qué me casé con un hombre que me es infiel? ¿Por qué me casé con un hombre que me deja aquí solo? ¿Por qué? Son los cuestionamientos que uno se hace, pero el cuestionamiento de una persona consciente debería ser ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la vida me trajo esa persona a mi lado? Que es lo que todavía no he podido aprender, pero no, hasta allá no podemos llegar porque no aceptamos el problema. Y en el infierno, es decir, en esta vida, existe una justicia perfecta. Todo el mundo termina con lo que realmente necesita. Entonces podríamos decir, si fuéramos conscientes, que nuestro sufrimiento no es un sufrimiento, sino es un regalo. Hasta aquí termina mi intervención del capítulo 2. Quiero presentarles, recuerden que tenemos unos invitados, el día de hoy no lo tenemos, pero vamos a tener invitados a la tercera, a la cuarta y a la quinta sesión. Después que haga la presentación de los invitados, entramos al punto de las 3 preguntas claves de la sesión. Nuestro primer invitado para la sesión 3 es Manfred Navarro Mesa, un filósofo y con gran experiencia y conocimiento en el trabajo con niños y adolescentes, y él escribe esta frase. Les dije, quiero que me den una frase que nazca de su corazón, ¿no? Aquí no quiero títulos, no quiero, no. ¿Qué es lo que ustedes ven cuando yo los invito a un taller de eso? Entonces Manfred me escribe esto: los desafíos que subyacen en la construcción de la paz en los niños, niñas y adolescentes implican no solamente una pedagogía para tramitar los conflictos en la vida cotidiana, sino también concebirla como una forma de vida. Manfred nos va a hablar la próxima sesión. Tenemos también a mi amiga Catherine Bula Páez, sobreviviente al miedo y al ego, resucitada por el amor mediante intervención de Dios. Me voy a permitir contar de pronto una breve historia de Kate. Kate, ahora en la época de COVID, su papá y su hermana murieron de COVID y a ella también prácticamente la declararon fuera de este plano, pero Dios tenía para ella un mensaje y una misión que la va a convertir con ustedes y la va a conversar con ustedes en la sesión 4. Es amiga, es madre. Su frase favorita es: la salida es hacia adentro. Se define como una persona clara, sencilla y directa. Y la invitada de la sesión número 5, Diana Osorio Patrón, es hija de Leones, de Pedro Osorio Chaui y Nuri Patrón. Es una mamá real que ha tenido que enfrentar el miedo de emigrar a un país diferente y que esa decisión le permitió descubrir una parte que ella no percibía. Ahí le decía yo a Diana, no es que no conocía, no percibía, porque como estamos tan dormidos con muchas cosas no percibimos. Y ahora Diana se los va a contar en la sesión 5, es una gran repostera a nivel de Estados Unidos, con un trabajo lindísimo y ahora entrando en la onda de comida saludable. Y bueno, esos son nuestros participantes. Entramos ahora entonces a la sesión de la puesta en práctica con los participantes y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Carlos, ¿tú estás por allí, Carlitos? No, parece que no. Entonces vamos a hacerla de la siguiente manera. Vamos a tener 2 personas participando por cada pregunta, ¿sí? En total van a ser 6 personas participando. Aquella persona que después de las 6 intervenciones quiera redondear la idea completa con un ejemplo, con una exposición, con una aclaración,
con mucho gusto tendrá el espacio. Entonces, vamos con la primera y es, ¿desde qué momento perdemos la inocencia? ¿Desde qué momento perdemos la inocencia? Voy a permitirme dejar de compartir la pantalla para que podamos eh, verles las caras y escuchar a las personas que van a intervenir. Entonces, ¿desde qué momento perdemos la inocencia? A ver quién quiere intervenir. Por la crianza. Ok, dice Samantha que perdemos la inocencia por la crianza. Cuéntame, Samantha, de todo lo que hablamos, ¿cuáles serían como tus conclusiones del por qué la crianza genera esa pérdida de inocencia? Yo ni soy Katherine, pero no sé por qué aparece Samantha ahí, te cuento. Ah, bueno, Katherine, Katherine, cuéntame por qué, ¿qué crees tú que es el resumen, verdad, de esa crianza? Por la forma en que nuestros padres abordan nuestra crianza y yo pienso que en este momento lo miramos desde el punto de vista del niño que está siendo receptor, pero como viene arrastrándose de generación en generación, los patrones de crianza que vienen a afectar a los niños en este momento, pongamos en la época actual. Pero ha sido algo que viene, que nadie se preocupaba antes. Y nosotros ahora venimos a hacer este trabajo, eh, se nos vuelve un poco complejo por el tema de que no es solo una generación. En nosotros mismos hay muchas generaciones, como decías tú, ancestralmente, que están en nosotros y que esa crianza ha sido hereditaria, por así llamarlo, ese estilo de crianza o tipo de crianza, y termina en los niños al día de hoy. Pero lo que más nos hace perder la inocencia es el desconocimiento de nuestros padres, la falta de información, que es lo que se quiere lograr con este tipo de talleres. Precisamente inducir a los padres a que nos preocupemos de aprender. Ahorita estabas nombrando muchas características de los chicos. Yo tengo un hijo de 20 años y yo decía, wow, ahora entiendo por qué esta o aquella conducta. Y a veces uno lo regaña y le dice, no seas así, no sé qué cosa, porque eres así. Uno mismo no sabe por qué los chicos se comportan de esa manera. Pero este tipo de espacios pues nos abre la mente. Gracias, Kate. ¿Quién quiere sumar algún Este, comentario? Consuelo, ajá, yo le agregaría algo más, yo le agregaría algo más a lo que acaba de decir la compañera. Eda. Ah, compañera, yo le agregaría algo más, pero no se escucha. Sí, cuéntame. Yo le agregaría que la sobreprotección que hay muchas veces en el hogar hacia los niños le produce a los padres tanto miedo que esa sobreprotección pues va destruyendo ahí el respeto, la armonía, porque los niños con el miedo, como dijiste en la charla, el temor que sienten los niños por los padres cuando los regañan, cuando van a caminar el pie descalzo, cuando salen a la calle, que se van a caer, esa sobreprotección, ese miedo que infunden desde pequeño a los niños va acabando con la inocencia, porque ellos lo que van a aprender, lo que tienen ahí, lo ven afuera. Y entonces allá afuera ven todo lo contrario y es donde se va perdiendo la inocencia y la credibilidad que tienen en el hogar, que ya no creen en los padres, ya, no, ya comienzan a mentir y a mentir. A mí me parece que eso es fundamental. Por eso el hogar es el pilar para que el niño crezca feliz y crezca en un hogar, en un mundo armonioso, que su comportamiento en la escuela sea tan bueno
que él esté demostrando que de dónde viene y qué puede dar ahí. Entonces también me parece que nuestros niños se están perdiendo la inocencia es muchas veces por la dejadez de los padres, que se lo Ujú. lo dejan a las Sí, muchachas. Y otras veces es porque están sobreprotegiendo a los niños. de Entonces acuerdo. eso ahí es donde queda todo como discordante. Dice uno, Sí, bueno, la sobreprotección mal y el dejar afuera mal. también. Entonces tenemos que ir mirando la Equilibrio. fila, mirar dónde, cómo vamos, ir De acuerdo. de acuerdo, ir dialogando con la pareja, con los niños, que ellos vean en ese hogar ese amor, esa confiabilidad del padre con la madre, el diálogo, el que lo comprendan. Son mis pareceres después de este capítulo tan excelente que acabo de escuchar, que todo ha sido bueno, pero que me parece excelente. Cada día veo que este análisis Perdona, que hace de la armonía, hay unos bueno, micrófonos abiertos, por favor cerrarlo para escuchar bien a todo eso, gracias, para que no nos bueno, genere gracias. eco. Eda, mira, ese tema que acabas de decir importantísimo, porque es la famosa, ¿no? La famosa generación de cristal que decimos ahora, ¿no? La generación donde los niños se sienten abatidos, se sienten que cualquier cosa que le diga el papá no está bien, pero también lo comparamos con el ejercicio con nosotros y entonces decimos, a nosotros nos pegaban, a nosotros y nosotros estamos sanos, no No, estamos sanos, no estamos sanos. Entonces lo que dices tú tenemos, es el equilibrio entre eso, sí, entre el no golpear pero en el tampoco no colocar límites. A los niños hay que colocarles límites, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, claro. esas son las dos cosas. Y gracias, Eda, por tu intervención. Lo coloco acá en una nota. Yo estoy haciendo un guión y libreto de todo esto y me parece que debo adicionarlo en este ejercicio. Gracias, Eda. Bueno, Vámonos con otra pregunta. Vámonos con la La pregunta. palabra, aló, la palabra, ¿sí me escuchan? ¿Quién habla? Por favor, los micrófonos. Betty Chamorro. La compañera Consuelo, la compañera Luz, la compañera Betty tienen los micrófonos abiertos, entonces les pido el favor cerrar para que escuchemos quién habla, quién está pidiendo la palabra. Betty Chamorro. Bueno, compañera Betty, cuéntame. A ver, mi experiencia laboral me dio como un poquito de conocimiento de mirar la necesidad de educación de los padres. En realidad, somos padres y aprendemos como de ese diario vivir con los hijos, cometiendo una cantidad de errores porque no estamos preparados para eso. Para todas las profesiones nos preparamos para ser abogados, administradores, arquitectos, para todo eso nos preparamos, menos para ser papás y mamás. Entonces pienso que desde allí viene de pronto, tristemente, el decir la domesticación, porque en realidad a los niños hay que colocarles límites. Sí, pero uno de papá o de mamá no sabe hasta qué punto pueden llegar los límites y dónde puede afectar emociones en los niños. Entonces, siempre trabajé, también soy leona, trabajé con niños y yo formé la escuela de familia, que pienso que es allí donde uno debe trabajar fuertemente y donde el sistema educativo de pronto como que no le presta como esa atención y de pronto solamente miramos resultados de los jóvenes, de la agresión de los jóvenes, no los entendemos en todos sus aspectos. Lo otro dañino para los jóvenes y los niños y para esta sociedad, de pronto el mal uso de la tecnología, ¿no? Eso también miro yo que es bastante
perjudicial para algunos niños si no la saben utilizar pues como es debido. Ese es mi aporte, muchas gracias. Gracias, Betty. Escuchamos a la compañera Luz Helena, que está pidiendo la palabra. Buenas noches, compañeros. Un placer saludarlos. Felicitar a Yolima por esta iniciativa tan maravillosa que no solamente fortalece el alma, fortalece el espíritu y de verdad que toca fibras porque creo que el punto clave es las heridas emocionales. Definitivamente, en mi experiencia también como trabajadora social de tantos años, donde me ha tocado, mejor dicho, conocer y 25 años como académica docente de la universidad, aún estoy en ese ejercicio y uno interactúa con muchos jóvenes que les duele el alma. Un estudiante de séptimo semestre en los días pasados me decía, yo dije, ¿usted por qué no está viniendo a clase? Profesora, me duele el alma, pero ¿cómo así? Tengo problemas en mi casa. ¿Pero qué? ¿Tienes problemas económicos? No, yo tengo todo. Pero yo llego a mi casa y a mí no me preguntan ni siquiera cómo me fue ni qué pasó. El tema que yo pienso es que a los padres de familia hay que involucrarlo y a la sociedad misma en un tema que es trabajar la parte emocional. Porque ese es un Foucault que hay en que la gente no quiere entrar a mejorar el tema emocional. Porque creen que las emociones las tienen bien y si no las tienen bien, nadie va a ir donde un psicólogo, donde un psiquiatra, porque la gente no está loca. Porque tristemente todavía ese error está latente en muchísima gente aún preparada, profesionales que uno escucha decir eso. Entonces, de manera una forma muy sintética de decir algo, porque hay que darle espacio a los demás, no podemos alargarnos tanto, es que la energía emocional que impregna nuestro hogar sintonizará nuestro cuerpo emocional con esa frecuencia. Dicho en otras palabras, los primeros que tenemos que trabajar nuestras emociones somos los padres de familia. Los padres de familia y trabajar con las políticas públicas, las políticas sociales, donde hacen tantas campañas para la salud mental, para esto, para la otro. Yo cuando fui secretaria de salud conocí todo el dinero que se invierte en esos temas de la salud mental y dónde están los resultados. Entonces, trabajar la salud mental de hombres y mujeres para que al menos conozcan que no solamente el cuerpo físico es el que tiene valía, sino que hay que trabajar las emociones para poder nosotros transmitir a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros leones, a todo el tema de las emociones. Hoy comprende uno por qué muchas personas actúan de determinada manera. ¿Por qué? Porque son personas que están llenas de heridas. Entonces, creo que la domesticación esa de la que habla el libro se va dando de manera dura o no, de acuerdo al hogar que toque. Pero sí, y a la insistencia mía, es trabajar la parte emocional de las personas mayores. Gracias, Luz. Gracias a Luz. Gracias por tus comentarios. Y realmente es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos, de todos, de todos. Por eso uno no puede decir es para los profesores, para los padres, porque muchos adultos que pertenecemos a otras instituciones también vivimos el mismo problema. O sea, no estamos exentos de pasar por todo eso y justamente sale el desfogue por ahí, porque no pude hacerlo en la escuela, no pude hacerlo en otro lado, entonces todos necesitamos ayuda, todos. Vean, yo les comento, yo tuve un cáncer, en el mismo tiempo se murió mi mamá y me divorcié, me estaban pasando esas tres cosas y yo dije, voy a un psicólogo y tuve 21 sesiones con un psicólogo y hoy en día esa psicóloga es mi grande amiga. Yo le digo, oye, tú eres mi ángel, si tú no hubieras llegado en ese momento, ¿qué hubiera sido de mi vida y la de mis hijos? Y le agradezco porque para eso estudian, para eso estudian, para eso tienen todo el conocimiento y uno no puede decir estoy loca. Yo decía 1000 veces loca, pero yo voy a mi sesión número 15, ¿sí?
Es decir, a mí me importaba que me dijeran nada, yo era quien necesitaba, no mi hermano, ni mi primo, ni nada, era yo quien estaba necesitando la ayuda. Entonces te agradezco muchísimo, ya lo anoté acá porque pienso que de aquí van a salir algunas otras oportunidades de trabajo del proceso. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos comenzar a criar niños emocionalmente sanos? Yo creo que ya se ha ido nutriendo de lo que estaba diciendo Luz, Eda y lo que estaba diciendo Betty, pero no sé si alguien tiene algo adicional en este punto. ¿Cómo podemos comenzar a criar niños emocionalmente sanos? ¿Quién tiene la palabra? Patricia. Patricia Giraldo, por favor. Buenas noches, soy Patricia Giraldo, soy Dama León de Pereira. Estoy muy de acuerdo con todo lo que nos han compartido. Y específicamente en esta segunda pregunta que tú haces, yo estoy muy de acuerdo con todo, con todo. Yo vivo la experiencia de la docencia. Yo soy docente en una comunidad extremadamente vulnerable de la ciudad de Pereira, donde ocurre todo, la delincuencia, la drogadicción, la prostitución. En este momento estoy haciendo un baby shower para una niña de sexto grado que tiene 9 años y está a punto de dar a luz. Entonces, todo lo que ustedes dicen en cuanto a la crianza, a la formación de de los padres de familia, estoy totalmente de acuerdo. Pero ocurre algo. Hace un tiempo, aquí en Pereira, desde la Secretaría de Educación Municipal, mandaron una encuesta que en el momento en que yo la escuché, uf, me tambaleó fuertemente, porque la encuesta que pedía la Secretaría de Educación para los estudiantes de los colegios públicos de Pereira era cuántos niños huérfanos de padres vivos hay en cada uno de sus grupos. Para mí fue fuerte, no, fue extremadamente fuerte. Yo decía, huérfanos, diccionario, ausencia de padre y madre por fallecimiento. Aquí no. Entonces, se evidenció en esa institución donde yo laboro que cantidad de niños vivían solos. Los papás mandaban dinero, hubo una época en donde la migración fue extrema, entonces estamos viviendo la secuela de muchos actuales padres de familia de esa época que tienen los niños en el colegio y no saben cómo tratarlos y no saben cómo orientarlos y fueron ellos los huérfanos de esa época y como decían ustedes ahorita, son los padres de familia dicen, si a nosotros nos dieron un garrote y si nosotros no sé qué, pero esa especie de, de orfandad en los muchachos de hoy en día, yo pienso que es lo que produce tanto baja autoestima. Aquí dentro de mi colegio se ve mucho el deseo de los niños morir, de hacerse, practicarse el cutting, de la bulimia, de la anorexia, de una cantidad de cosas que, como decía Yolima ahorita, es una forma de llamar la atención. Pero esa forma de llamar la atención en los niños y jóvenes es muy fuerte. Aquí mucho suicidio, mucho intento de suicidio, como quien dice, por favor, escúchenme, mírenme, pero también lo vemos en los adultos. Entonces son adultos que tienen las secuelas de lo que tú hablabas ahorita, Yolima y la otra compañera, y son secuelas de personas autoritarias, mandonas, extremadamente impositivas, pero son las secuelas de todo eso que se vive. Entonces, sí, aquí se vive mucho eso, trabajamos en eso, en la parte emocional, pero sí, sí afecta un poquito esa parte. Muchas gracias, me ha llegado muy al alma todo el tema. Dios les pague. Patricia, mil gracias. Qué buena intervención en el sentido de que es así, es así. Algún día nos reuníamos con el Ministerio de Educación cuando estaba
manejando Leones Educando y mostraron una cifra que fue alarmante para mí y es que la familia nuclear en Colombia, te estoy hablando en el año 2000, 2010, 2009, la familia nuclear no superaba el 22% de las familias de Colombia. Tú me dices, wow, entonces, ¿con quién están los niños? Y comenzaron a hacer todo un detalle y sorprendentemente el 27,8% de esos niños estaban con cuidadores. O sea, no eran sus abuelos, no eran sus tíos, no, no, no. Cuidadores, la vecina, el amigo del amigo. Entonces uno dice, ¿cómo se educa un niño así? Un niño que no tiene las figuras de autoridad, por decirlo bien manejadas, ¿cómo se educa y cómo se genera seguridad en esos niños? La compañera Consuelo Oyola están pidiendo la palabra. Buenas noches, compañera. La verdad que es una buena iniciativa y quizá porque usted estuvo muy al frente de Leones Educando. Nosotros, yo también soy educadora. También me tocaron muchas zonas con niños vulnerables. Entonces nosotros en esa época, 2015-2000, teníamos un programa llamado Escuela Saludable. La Escuela Saludable trabajaba con habilidades para la vida, donde a los niños se les iba enseñando y dando unas herramientas para enfrentar la sociedad en que vivimos. Es muy importante porque nosotros en este momento estamos descubriendo que esos son unas heridas emocionales en las que están motivando a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, y llamamos estudiantes porque los niños y los jóvenes están precisamente en los lugares educativos. Allí nosotros de pronto no detectamos esas heridas emocionales que en este momento estamos mirando y que sí empiezan a aparecer, las encontramos o el niño pierde su inocencia cuando descubre el miedo y descubre el miedo a través de descubrir la injusticia y la justicia y descubre el miedo cuando el niño ve que está siendo premiado o castigado. Empieza a descubrir que algo anda mal. Pero, ¿dónde está eso? ¿Dónde está la raíz de eso? Totalmente en la familia. Y nosotros descubríamos además que a pesar de que la familia es la primera responsable de la educación de los niños, es la primera responsable para que los niños no tengan esas heridas emocionales. No le podemos pedir a esa clase de familia disfuncional que tenemos cantidad, usted estaba viendo, otra compañera citó cómo se estaba haciendo encuestas sobre que los niños no los estaban educando los padres, sino los abuelos, sus tíos, sus primos, el padrastro, la madrastra. Entonces, ¿dónde está la familia que va a educar al niño? Si ya vienen de familias disfuncionales con heridas emocionales, y es lo que les están transmitiendo. La única barrera allí sería precisamente los centros educativos. Son las barreras más cercanas que tienen para lograr vencer esas heridas emocionales. Entonces, ¿cuán importante es, compañera Yolín, esta clase de preparación para los docentes? Si nosotros, los docentes, conocemos que muchos años atrás, 50 o 70 años atrás, el maestro estaba sobre una tarima. Había una tarima y el docente, el pupitre del docente estaba sobre esa tarima. ¿Qué significa es poder? O sea, hay poder también en las instituciones educativas. Entonces, ¿cómo es de importante que este tipo de talleres, de preparación, cómo el docente hay que prepararlo muy bien? Porque es la única barrera que vamos a encontrar cuando no es posible educar a todas esas familias. Es la barrerita que va a encontrar el niño en la orientación, es el docente. Esa tarima precisamente fue abolida porque representaba en forma física el poder del docente. Se quitó esa tarima. Y si el docente no está bien preparado, no está bien capacitado, no académicamente, sino para formar,
va a cometer el mismo error de los padres. El docente en la clase se vuelve poderoso, porque es el que califica, es el que regaña verbalmente, puede un docente herir verbalmente, es el docente que hay que formar bien, porque es el docente que uno como docente tiende a irse por el lado más fácil. Entonces tú ves que todos los niños que son muy buenos estudiantes académicamente, muy inteligentes, son los que responden rápidamente. Esos niños el maestro trata de siempre ubicarlo. Entonces hay uno que se queda callado, que no interviene, que porque es tímido. Ese niño también va siendo ya lesionado. Vienen lesionados y se terminan de lesionar. De Por acuerdo eso con es muy importante las escuelas saludables, mucho más importante los leones educando. Porque leones educando va con el padre de familia. Ojalá nosotros pudiéramos seguir sembrando esas semillas. de acuerdo. Ojalá. Muchas gracias, compañera. Consuelo, mil gracias. No sé si de pronto cierras el micrófono para que no haya el eco. Claro. Dale, listo. Quiero hacerte ahí una salvedad para darle la palabra a Ruth. Y es que este año, hablando con la compañera Mariela, ¿sí? La compañera Mariela quiere reactivar el programa Leones Educándose. Quiere reactivarlo 100%. Y bueno, les tengo de pronto un comentario aquí que creo que es un comentario no tanto leonístico, sino de amigos. Y es que a partir del 1 de julio voy a tomar la asesoría de Leones Educando del distrito. Y vamos a hacer un equipo de trabajo, así con esas personas que arrancaron con nosotros, que saben el detalle. Y para meternos mucho más de lleno, mañana tengo una reunión con Maribel, la compañera gobernadora, porque Leones Educando creó a nivel transversal el ejercicio de lo que se llama la inteligencia emocional, autocontrol, ¿sí? Enseñanza desde el corazón y capacitación del docente en esa enseñanza. Entonces, vamos a ver, porque lo desconozco, estoy aislada hace mucho tiempo, tenemos una reunión mañana para ver ese componente transversal y cómo podemos con este tipo de taller también meternos con los padres, o sea, meternos como con la escuela de padres en esas escuelas donde haya leones educando y por qué no aquellos clubes que lo quieran tener. Entonces les estaré contando cómo va esos avances. Ruth, tienes la palabra. Buenas noches, compañera Yolima, a todos mis compañeros, un fraternal saludo desde acá, esta hermosa tierra cereteana. Felicitarla porque en buena hora se da esta, podemos llamarla así, charla, esta retroalimentación que nos ayuda a crecer no solamente, o sea, como profesionales, sino como seres humanos que somos. Lo principal es tocar esa membrana, esa sensibilidad de cada uno de nosotros para poder entender a los demás y para poder llegar a los demás. Yo siempre, como licenciada en educación preescolar y administrativa, he considerado que la familia juega un papel fundamental. Es como salen los niños de los hogares, como los padres, como decía la compañera, nos preparamos para todo, pero menos para ser padres, para hacer la carrera de padres. Y entre eso es cómo estamos formando a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Tenemos que tener como valor, el pilar debe ser los valores. Los valores, el amor es el valor fundamental. Yo les sostengo a mis papitos siempre que los reúno y les hago charlas. No todas las veces se puede dar, pero uno dice siempre, si un niño viene al mundo por amor, debe vivir en medio del amor, del respeto, de la tolerancia. Y por eso es que tantos niños y jóvenes buscan en la calle lo que no encuentran en su hogar, porque no encontramos sino padres autoritarios, no hay comprensión. La mayoría de los niños en las escuelas actualmente viven en hogares disfuncionales, mamás modernas que los traen al mundo y ya los dejan, que los crían las abuelas. Entonces encontramos esos niños que están carentes de afecto y una persona que no tiene afecto no puede dar amor.
Entonces, para nosotros poder empezar desde allí, yo siempre sostengo que el valor pilar de todos los valores es el amor. A través del amor podemos llegar siempre a lograr muchas cosas en nuestros jóvenes, entenderlos, orientarlos. Un estudiante puede ser muy brillante, pero si ese niño no tiene bien fortalecido los valores, lo que es la autoestima, el respeto, ese joven siempre va a ir fallando en la sociedad, siempre va a tener vacíos. Entonces es importante recalcarle a nuestros padres de familia a través de los talleres, de las escuelas de padres, que ese papel fundamental, ese don maravilloso que nos ha dado el Señor de ser padres, que muchos desean serlo y no son, no es gratuito. Dios nos ha encomendado una misión en la tierra, que es ser padres. Nuestros hijos, nosotros los orientamos, los guiamos para que ellos aprendan a volar. Y la vida es una cadena. Hijo eres y padre serás. Entonces, depende en el hogar que esos niños se formen, así ellos van a ser también unos futuros padres. Es importante, compañera, para redondear, que le trabajemos a los valores, que sensibilicemos no solamente a los docentes, sino también a los padres de familia y a esa familia en general, como la base sólida. Para salir adelante tenemos que tener familias unidas. Sabemos que estamos viviendo en una época dura, pero es importante que los docentes también se sensibilicen en ese aspecto de saber llegar a los niños, saberlos tratar, saberlos entender. ¿Cuántos niños no se están quitando la vida? Pequeñitos porque les hacen bullying, porque están gorditos. Entonces, no es solamente prepararse uno para ser el mejor maestro como profesional con tantos títulos, sino esa parte, esa membrana, esa sensibilidad humana que debemos tener todos. A través de los leones nosotros podemos hacer muchas cosas y llegar a muchas personas con el don de la palabra, llegar con amor, con entusiasmo, con alegría, y así a cuántas personas no podemos salvar. Entonces, compañera, esta es mi apreciación, la felicito, Gracias, Ruth. excelente, excelente. Gracias, Ruth. Vamos aquí a cerrar con, voy a redondear de pronto la última pregunta y es para hacer nuestras relaciones personales funcionales, o sea, que realmente funcionen. Yo diría que lo primero es aceptar, y voy a retomar unas palabras de la compañera Luz Helena, y es que tenemos que aceptar que todos estamos enfermos mentalmente, todos, por algún lado. Entonces, cuando uno entiende que está enfermo, entonces uno va al médico y lo busca. Médico que puede ser un psicólogo, un psiquiatra, un amigo, un sacerdote, una reunión de este estilo, puede abrir también esas válvulas, pero hay que aceptar que hay que mejorar. Entonces, pensaría yo que es por allí. Y por eso Ruth tiene razón. O sea, los padres tenemos que entrar porque es que tenemos unos padres también abandonados y unos padres que vienen también de una vivencia diferente a la nuestra. Antes tú te casabas, tenías tu hijo, era todo como programado, pero mira lo que estaba contando ahorita Patricia, ¿no? Celebrando un baby shower de una niña de 9 años, cuando la niña de 9 años está todavía para criarse hasta los 21. Entonces, ¿con qué madurez tú asumes el rol de papá si todavía eres hijo, un hijo muy pequeño? Y eso hace parte también de eso, que cambió la rutina, cambió nuestra sociedad, estamos con unos valores que no son los mismos de antes, entonces, por supuesto, la educación también tiene que ser bastante diferente. Nos vamos a ir ya para cerrar el día de hoy. El capítulo 3 es el hombre que no creía en el amor. Aquellas personas que todavía no tienen el libro, me escriben ahora el teléfono que les voy a dar para mandarles el PDF. Las palabras claves cuando le estén leyendo ese capítulo: guerra de control, el amor y las expectativas. Vamos a ver si logro compartir aquí la pantalla porque no me dejaba como compartir. Ahora sí, ya veo aquí, me dejó compartir. Y es que tengo un concurso, y es
¿Quieres ganarte el libro original? ¿Quieres tener la maestría del amor? Me gustaría que fuera pues autografiado por el doctor Miguel, pero no podríamos, pero tener ese ejemplar bello, lindo, para que te quede de recuerdo. Entonces vamos a hacer algunos pasitos. Primer paso, suscríbete al canal Yoga Mocaná, dale like, visualiza todos los videos de las sesiones y comparte con la gente que mayor puedas, comenta. En ese comentario puedes hacer una pregunta. Por ejemplo, miren los comentarios de la compañera Ruth, de Betty, de Luz, de Patricia, todos esos comentarios que se hacen aquí también, dejarlos escritos, compartir con muchas personas. Hoy fuimos 35 personas, la vez pasada fueron 39. Quiere decir que se está manteniendo la sintonía, eso está bien. Y en la sesión número 12, que es la última, haremos 3 preguntas. Esas preguntas pueden estar contenidas o en la presentación, o en mis chistes, o en los comentarios que hace la gente, o en los videos. En cualquier parte pueden estar esas 3 preguntas para que te hagas merecedor del libro original La Maestría del Amor. Bueno, ha sido un placer que hayan estado acompañándome atentos. Les recuerdo, Yolima García Molino, Fundación Yoga Mocaná, el teléfono para que tomen nota, 301-606-2097. Hago una salvedad y es que este número lo pueden compartir con todas las personas. Tenemos un grupo donde yo ahí mando los resúmenes, mando el libro, mando las invitaciones, compártanlo porque debemos ser unos grandes multiplicadores. Cuando arrancamos el taller yo decía, voy a tener en promedio 10 personas. Miren cómo era yo de pronto de ambiente pesimista, pero no, hemos tenido más de 30 personas. Tenemos que llegar a las 50, debemos pasar las 100 porque como la ley del Pareto lo dice, si yo tengo 100, 20 responden al ejercicio. Entonces, debemos aumentar ¿para qué? Para que nos quedemos siempre llevando el mensaje a través de las instituciones educativas, de las escuelas, a través de los leones de todas partes. Visita el canal Yoga Mocaná, sígueme, dale like, comenta, comparte con tus seres queridos. Creo que Gina está pidiendo la palabra, Gina. Sí, compañera Yolima, ¿cómo están todas? Quería agradecerle que me repitiera, por favor, las palabras claves para el capítulo 3. Ay, se le apagó el micrófono. Listo. Palabras claves para el capítulo 3. Guerra de control, el amor y expectativas. Sobre este Gracias. capítulo, tranquila Gina, sobre este capítulo, la próxima sesión tendremos la intervención de Manfred Navarro Mesa, quien nos va a hacer no solamente un resumen, ¿no? de lo que pudo haber concluido, sino que va a mezclar toda su experiencia que ha sido con niños, con niñas y con adolescentes. Ha trabajado Manfred en lugares donde el conflicto armado estuvo, pero bastante vigente. Ha hecho proyectos con ministerios de educación, de salud, de cultura, o sea, tiene mucho conocimiento del manejo de niños y adolescentes, así que creo que la próxima vez haré una intervención y si de pronto esos 15 minutos de Manfred, las preguntas pueden estar relacionadas con lo que él dice, sería pues súper encantador. Ha sido un placer. Los dejo por esta noche y nos encontramos entonces el próximo jueves. Les estaré mandando el resumen de las 2 diapositivas que siempre hago y no olviden siempre entrar al canal, ver el video y compartirlo con el mayor número de personas que ustedes puedan. No sé si tienen alguna inquietud antes de cerrar la sesión, siendo las 9:30 de la noche. Listo. Por Entonces, favor, Yolima, Marta Loaiza ha pedido la palabra. Marta. Buenas noches para todos, Yoli. La verdad, pues agradecer que con cada una de las intervenciones, los que estamos en escucha activa, vamos aprendiendo y vamos creciendo espiritualmente. Solo eso quería pues cerrar esta intervención con ese sentimiento de gratitud
porque definitivamente cada palabra, cada intervención, cada expresión de las personas que están en este taller se conectan también con las que estamos escuchando y pensando en nuestro interior cómo vamos a transformar el mundo desde las pequeñas acciones. Un abrazo para todos y feliz noche. Gracias, gracias Marta. Estamos entonces viéndonos todos, nos encontramos el próximo jueves. Los quiero mucho, que tengan feliz noche. Feliz descanso para todas. Bueno, chao, chao. Gracias, igualmente. Chao, Chao, Yoli. chao. Chao, chao Ricardo. Chao, Yoli, chao. Felicidades, chao, Eli, preciosa, hasta chao. luego. Chao, pues. Chao, chao.